Ya, ok. Siendo las 9:10, vamos a empezar. Entonces, hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo y para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Alcántara Lozano, soy estudiante de quinto año y hoy día vamos a ver el manejo de crisis asmática y para eso he traído unos casitos que los vamos a ir resolviendo. Eh, Nada, les pido que participen un montón. Si quieren, cámbiense su nombre, pónganse, no sé, carita, asterisco, números, lo que quieran, su seudónimo, su apodo, lo que quieran, si es que les da roche participar. Y nada, si es que se equivocan, no se sientan mal, la verdad estamos aquí para aprender todos, inclusive yo. Así que nada, habiendo dicho eso, vamos a dar inicio a los casitos. Entonces, tenemos el primer casito y por cada casito van a tener un tiempo de 2 minutos. Ok, entonces vamos a ver los resultados. Ya, y estos son los resultados. La mayoría ha obtenido el resultado, que es una crisis asmática moderada. Ahorita vamos a entender por qué. ¿Ok? Entonces, tenemos a un paciente varón de 22 años con antecedente de asma bronquial mal controlado. Ojo, que presenta desde hace 3 días fiebre, congestión nasal, disnea, tos y sensación de opresión en el pecho. Hasta ese momento, los síntomas que están presentando el paciente, tanto que son la fiebre, la congestión nasal y la tos, nos hacen a nosotros pensar en probablemente una infección respiratoria, ¿no? Y por, eh, por incidencia, nosotros pensaríamos que es una infección respiratoria alta, como bien lo menciona la alternativa A. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, frecuencia respiratoria 25, frecuencia cardíaca 103. Entonces nuestro paciente está taquipnéico y está taquicárdico. Y además presenta tiraje supraesternal, respiración prolongada y a la auscultación pulmonar se perciben sibilancias difusas. Entonces, más allá del hecho de que nuestro paciente esté taquicárdico y taquipnéico, el hecho de que el paciente esté presentando tirajes, es decir, uso de musculatura accesoria, y el hecho de encontrar sibilancias difusas, a nosotros ya nos hace pensar en que esta crisis asmática podría ser no una crisis leve, sino sería una crisis moderada. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos en las alternativas, tenemos otros diferenciales.
Tenemos a la crisis asmática leve, tenemos a la crisis asmática de instauración rápida, la clave B. ¿Por qué no es una crisis de instauración rápida? Porque si leemos, el tiempo de enfermedad es 3 días. Entonces, una crisis de instauración rápida es una crisis que se instaura, como bien dicen, rápidamente, en horas. Exactamente, hay un límite de 3 horas que se dicen, ¿no? Y luego tenemos insuficiencia respiratoria inminente, que es la letra E, es la expresión de mayor gravedad de una crisis asmática. Entonces, si nosotros tenemos crisis asmática leve, moderada, severa, lo peor que puede ser es una insuficiencia respiratoria inminente, también llamada paro respiratorio. Entonces, nuestro diferencial que tenemos ahí es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, ¿qué es eso? El síndrome de distrés respiratorio del adulto es un conjunto de signos y síntomas que puede ser producido por múltiples patologías, ¿okay? Y está caracterizado por daño pulmonar inflamatorio agudo y difuso, y este daño nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad vascular, y esto a su vez nos va a llevar a una disminución de la aireación, o por así decirlo, en realidad el intercambio gaseoso. Y fue descrito por primera vez en 1967 y se describió como un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda refractaria al tratamiento con oxigenoterapia. ¿Okay? Al paciente que no respondía a la oxigenoterapia se le decía que presentaba este síndrome. Y además, en la radiografía se observaban infiltrados pulmonares bilaterales. Y en la microscopía se reveló la presencia de membranas hialinas que eran similares al síndrome de distrés respiratorio neonatal. Y por eso es que se le acuñó este nombre a este síndrome. ¿Ok? Pero eso fue hace años atrás. Y se tenía estos criterios que, como ven en el cuadrito azul. Pero con el pasar del tiempo se desarrolló otra definición, que es la definición de Berlín, para el síndrome de distrés respiratorio del adulto, en el que se contemplaban estos 4 aspectos. La temporalidad, o sea, el hecho de que sea agudo. Como ven acá, el tiempo era menor a 1 semana. El hecho de que en la radiografía aparezcan opacidades bilaterales que no sean explicadas por un derrame, por colapso o por la presencia de nódulos. Que la insuficiencia respiratoria es que no sea explicada por una insuficiencia cardíaca, por una sobrecarga de fluidos, y para esto se necesitaba una revisión objetiva en la que se utilizaba, por ejemplo, la ecocardiografía, ¿no? Para nosotros poder excluir que no había edema hidrostático en un paciente que no presente factores. Entonces, necesitábamos una medición objetiva. Y además, se clasifica según el PAFI en leve, moderado, severo. Entonces, en nuestro casito, con los datos que nosotros teníamos, nosotros no podíamos decir que el paciente probablemente esté presentando un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Pero como nuestro paciente tiene un antecedente de asma y por la clínica que está presentando, nosotros sí podemos decir que está en una exacerbación del asma o, en otras palabras, una crisis asmática. Y en este caso, moderada. Ahora, vamos a ver un poquito el manejo y vamos a ver cómo es esto. Cuando nosotros llega a nuestras manos un paciente que tiene una exacerbación del asma aguda o subaguda, ¿qué es en realidad esto? ¿Qué es una crisis asmática? Que es el sinónimo de una exacerbación, ¿no? Es el empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto a un estado basal que tiene el paciente, ¿ok? Y, o sea, ustedes dirán, pero Gabriel, entonces la crisis asmática ocurre en solo los pacientes que tienen asma. En realidad no siempre es así, porque ocasionalmente puede ser el inicio de, en realidad, esta enfermedad, ¿no? La presentación de inicio. Ahora, cuando llega, como les decía, un paciente con una crisis asmática a sus manos, ustedes en la evaluación inicial tienen que tener en mente 3 preguntas, ¿ok? 3 preguntas claves. La primera es si se está tratando de un asma. Entonces, ustedes tienen que pensar en los diferenciales. Y
los diferenciales que les pongo acá son, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, porque la disnea puede ser producida por una insuficiencia cardíaca, puede ser producida por una disfunción de vías aéreas superiores, por una inhalación de cuerpo extraño, el paciente va a presentar disnea y va a presentar incluso la misma clínica de una crisis asmática, el embolismo pulmonar, etc. Entonces, esos son los diferenciales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de ustedes hacer una pequeña anamnesis, ¿no? Obviamente ustedes no van a hacer una anamnesis tan extensa, porque si es que su paciente está con una insuficiencia severa, en el que el paciente está realmente hipoxémico, ustedes, y es más, si es que se encuentra en paro, ustedes quizás no van a tener la oportunidad de poder hablar con él, ¿no? Porque no va a decir ninguna palabra. Entonces, si es que ustedes tienen la posibilidad de hacer las preguntas, lo que ustedes tienen que determinar es si es que estamos ante un caso de una exacerbación del asma. Y si es que es así, ustedes, ni bien el paciente les esté contando cómo es que ha ocurrido el desarrollo de sus síntomas, ustedes tienen que diferenciar si es que es una crisis de instauración lenta o si es que es una crisis de instauración rápida. Una crisis de instauración lenta es aquella que se presenta en un periodo de días o semanas, ¿ok? Y ustedes dirán, pero ¿por qué es importante saber esto, Gabriela? ¿Ya? Es importante porque esto nos determina no solo el pronóstico, sino también nos puede ayudar a saber la etiología de esta crisis. Y también nos va a determinar un poco la respuesta al tratamiento. Entonces, en una crisis de instauración lenta, las dos causas más frecuentes son la infección respiratoria altas y el mal control de la enfermedad por incumplimiento terapéutico. ¿Ok? Y las crisis de instauración lenta representan el 80% de casos que acuden a emergencia. Y dentro de este 80% de casos, el 50% de casos de los pacientes que acuden es por infecciones respiratorias altas. Ahora, en las crisis de instauración rápida, si nos vamos al otro lado, las crisis de instauración rápida son aquellas, como les dije, que se instauran rápidamente, ¿no? Ni bien ocurre el evento, a las horas está ocurriendo la crisis y, como les dije, es menor a 3 horas. Y lo que ocurre aquí, las causas son los alérgenos inhalados, los fármacos como AINES o betabloqueantes, alimentos, estrés emocional. Ahora, la fisiopatología que ocurre en cada una de estas es diferente. En las crisis de instauración lenta lo que ocurre es inflamación. Y en las crisis de instauración rápida lo que ocurre es broncoconstricción. Entonces, ya que ustedes, ni bien el paciente ha llegado, les ha dicho, he estado hace días que tengo tos, tengo fiebre, ustedes ya están pensando en una instauración lenta. Pero si viene el paciente y les está diciendo, no, mire, yo estaba barriendo mi casa y empecé a sentir que me faltaba el aire y sentí opresión en mi pecho, entonces ustedes ya están pensando en una crisis de instauración rápida. ¿Okay? Rápidamente ustedes se van a responder esa pregunta. Ahora, la siguiente pregunta que ustedes tienen que tener en mente es si existen factores de riesgo para una muerte relacionada con el asma. ¿A qué se refiere esto? Si es que existe un riesgo vital, o sea, si es que es una crisis que pone en peligro la vida del paciente. Entonces, para eso, ustedes van a tener guiarse de estos factores que están aquí en la tabla. Por ejemplo, que el paciente les diga que tuvo episodios previos de ingreso a UCI y que ha tenido crisis previas en las que ha estado con ventilación mecánica o que incluso lo han intubado o que fue simplemente llevado a UCI. ¿Ok? Ese es uno de los factores. Los siguientes son hospitalizaciones frecuentes en el año previo, por cualquier causa y sobre todo si es que es por crisis. Múltiples consultas a los servicios de urgencias en el año previo. Y si es que ustedes notan alguna característica que les oriente a que el paciente no se controla, o sea, que tiene mala adherencia al tratamiento, como vieron acá arriba, dice mal control de la enfermedad, entonces también es un desencadenante de una crisis asmática. Entonces, ese es un factor de riesgo. Si el paciente presenta comorbilidad cardiovascular, si es que ha tenido un abuso de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, en este caso es porque el paciente realmente se siente tan mal y en su casa está que ya no sabe qué hacer antes de ir a la emergencia y está que utiliza de más su medicación, ¿ok?
instauración súbita de la crisis. O sea, cuando nosotros tenemos una crisis de instauración rápida, nosotros estamos pensando en que quizás el paciente va a necesitar intubación. Y eso es algo que me olvidé de mencionarles con respecto a esta diferenciación entre el tipo de crisis. No, ¿verdad? Yo les había mencionado que esto nos ayuda a la etiología, pero también nos ayuda al pronóstico. ¿Por qué? Porque las crisis de instauración lenta responden lento al tratamiento, ¿ok? Y las crisis de instauración rápida responden rápido y mejor al tratamiento, pero son unas crisis que usualmente están asociadas a severidad y son las que mayormente podrían incluso llegar a necesitar intubación o un traslado a UCI. ¿Ok? Ya. Y por último, los pacientes sin control periódico de esa enfermedad que se acompaña pues a una mala adherencia, ¿no? Un mal control y manejo del asma. Entonces, luego de haber ustedes descartado eso, para no estar pensando en quizás un manejo inmediato o un traslado a UCI, lo siguiente que ustedes tienen que preguntarse es, ¿cuál es la severidad de la crisis? Ok, ya está, es una crisis asmática, pero ¿qué tipo de crisis es? Y esa pregunta es muy importante que la resuelvan. ¿Por qué? Porque eso les va a determinar a ustedes realmente el manejo inicial. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la severidad? Para esto, revisé la guía de GEMA, la guía de la GINA y el UpToDate, y coincidían en muchas cosas. La guía de la GINA y GEMA prácticamente eran lo mismo, entonces por eso puse lo de la guía de GEMA, que este cuadro me parece muy ejemplificativo. Entonces, nosotros vamos a regirnos para evaluar la severidad tenemos dos momentos, ¿ok? Nosotros tenemos el momento inicial, cuando llega el paciente a tus manos en la emergencia. Y vas a tener una evaluación post-tratamiento inicial, que es una evaluación dinámica, ¿ok? Así se le conoce. Entonces, en la evaluación inicial, nosotros vamos a regirnos de parámetros que son un poco subjetivos, como son la disnea, el habla, y parámetros que no son tan sensibles o específicos, ¿no? Como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pero también nos vamos a regir de ciertos parámetros, si es que llegan a realizarse, que son más objetivos, que son el PEF, la saturación y, bueno, la gasometría. Entonces, cuando nosotros tenemos una crisis leve, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una crisis leve, nuestro paciente es bien difícil nosotros diferenciar a una crisis leve de un paciente o sea, que su asma se descontroló momentáneamente, ¿ya? Entonces, lo que se hace con las crisis leve usualmente es que a los pacientes se los educa para que esto pueda resolverse en su propio domicilio. Pero igual hay pacientes obviamente que van a llegar a la emergencia y por eso más adelante vamos a ver el manejo de cada uno de estos tipos de crisis. ¿Ok? Entonces, lo primero es la severidad. Ya. La disnea. La disnea es la sensación de falta de aire, como bien ustedes saben. Entonces, los pacientes en crisis leve tienen una disnea leve, en crisis moderada tienen una disnea moderada, perdón, y en crisis grave tienen una disnea intensa. Y en parada respiratoria, la disnea es muy intensa. ¿Ok? El habla. En la crisis leve, el paciente puede hablar párrafos. En crisis moderada, el paciente va a decirte oraciones, ciertas frases, pero en una crisis grave, el paciente solo va a poderte decir palabras, y en una parada respiratoria, el paciente no te va a decir nada. La frecuencia respiratoria podría estar aumentada en una crisis leve. En una crisis moderada es mayor a 20, pero menor a 30. En una crisis grave es mayor a 30, la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca en una crisis leve es menor a 100, o sea, no está taquicárdico. En una crisis moderada es mayor a 100, pero menor a 120. Y en una crisis grave es mayor a 120, ¿ok? Y en una parada respiratoria, nosotros no tenemos taquicardia, nosotros tenemos bradicardia, ¿ok? El uso de musculatura accesoria va a estar ausente, en la crisis leve. Y esto es lo que nos diferencia bastante, que es lo que nos diferenciaba en nuestro primer casito, si es que se acuerdan, que nuestro paciente presentaba uso de musculatura accesoria porque ya tenía tirajes. Entonces no es una crisis leve, era una crisis moderada.
Y en la parada respiratoria lo que nosotros vamos a observar es movimiento paradójico torácico-abdominal. Las sibilancias están presentes en la crisis leve, están presentes en las crisis moderadas, pero están nulas, no hay nada. Ustedes no van a escuchar nada en una parada respiratoria, ¿ok? Hay silencio auscultatorio. El nivel de conciencia donde va a estar disminuido es en la parada respiratoria, precisamente por toda la hipoxemia por la que está pasando el paciente. Y de lo que está acá, como les dije, ya llegamos a los valores que son objetivos, que nos pueden realmente determinar en qué tipo de crisis nos encontramos. Entonces, comenzando con el PEF, que es como acá está el flujo expiratorio máximo que tiene el paciente, debe ser mayor a 70% en una crisis leve, mayor al 70% ya sea de un valor estándar para su edad, su tamaño, y un valor o de un valor que el paciente, si es que es un paciente que se va regularmente a controlar, va a tener un valor ya establecido, cuál ha sido su máximo valor. Y respecto a ese valor de referencia, nosotros lo medimos. ¿Ok? Y va a ser menor al 70% de las crisis moderadas a graves. Pero para eso acá está el up-to-date, que nos va a ayudar a diferenciar cuándo es una crisis moderada y cuándo es una crisis grave. Entonces, en una crisis moderada, el PEF va a estar mayor a 50, pero menor a 80 de lo previsto, en realidad menor a 70 según la GEMA. Y si es que el PEF es menor o igual a 50, estamos ante una crisis grave, ¿ok? Entonces, menor a 70 es una moderada, pero menor a 50 ya es una crisis grave, ¿ok? Grábense eso. Y bueno, la saturación de oxígeno, si es mayor a 95, estamos en una crisis leve. Si es de entre 90, si es menor a 90, estamos en una crisis grave. Y si estamos en un 95 por ahí, entre 90 y 95, estamos en una crisis moderada. ¿Okay? Pero menor a 90 ya es una crisis grave. Y obviamente, menor a 90 también estás pensando en una parada respiratoria, pero esto, o sea, simplemente por una saturación tú no vas a pensar en una parada respiratoria. Para tú pensar en esto, tú tendrías que tener una clínica que va a ser alteración del sensorio, como hemos visto acá, hipotensión, bradicardia, el tórax silente, entonces tiene que acompañarse de varias de estas cosas. No solo van a pensar en la saturación. Y bueno, la gasometría va a ser normal en una crisis leve. Y en una crisis moderada grave, nosotros vamos a tener en una crisis moderada la presión arterial de oxígeno va a ser 80 y en una crisis grave va a ser entre 60 y 80. ¿Ok? Y la presión arterial de CO2 mayor a 40 en cualquiera, ya sea moderado o grave. Entonces, este es un cuadrito un poquito tedioso porque tiene un montón de cosas, pero yo les recomendaría que de lo que tienen que aprenderse de esto es la presión arterial de oxígeno, tienen que aprenderse el PEF, y bueno, la disnea y el uso de musculatura accesoria, y si quieren las taquicardias y taquipnias en cada una de ellas, pero en realidad lo que les va a ayudar a identificar la severidad, como les dije, son los valores objetivos. En realidad, ¿qué son estos los que van a medir? Y bueno, pasamos allá. Entonces, ya teniendo este cuadrito, nosotros vamos a resolver el caso que les había dicho, en donde la paciente tenía su frecuencia respiratoria, que era 25, su frecuencia cardíaca, que era 103, y presentaba uso de musculatura accesoria. Entonces, por lo tanto, la paciente se encontraba en una crisis asmática moderada. ¿Sí? Si tienen alguna duda, igual me escriben en el chat, por donde quieran. Ahora vamos al caso 2. Ya tienen todas las herramientas para que ustedes me puedan decir qué severidad tiene la crisis. ¿Ya? Y se equivocan, no importa. Igual lo vamos a resolver. Igual marquen todos.
Ya, entonces vamos a ver los resultados y estos son los resultados. Ok, la mayoría ha obtenido la respuesta correcta, entonces vamos a ver, vamos a analizar. Entonces, nosotros tenemos este caso de acá, que tenemos una paciente mujer de 23 años con antecedente de asma y de lo más importante, acudió hace 2 semanas a consulta de servicio de neumología donde se le realizó una espirometría, ¿ok? Y ha presentado tos productiva de 48 horas de instauración. Entonces nosotros estaríamos ante un tipo de crisis de instauración lenta, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Usted lo evalúa y encontramos, lo resaltante es la frecuencia cardíaca de 120, estamos acá. Ah, no, perdón, la mayoría no había obtenido la respuesta correcta. Ya, la frecuencia respiratoria que es 22, la saturación de oxígeno que es 93, ya. A la auscultación pulmonar se aprecia expiración alargada y sibilancias generalizadas. Entonces, y la gasometría arterial, que son medidas objetivas, la presión de O2 estaba en 64 y la presión de CO2 estaba en 44. ¿Ok? Por los parámetros que estamos teniendo, nuestra paciente está presentando una crisis asmática severa. ¿Ok? No sé si les queda alguna duda respecto a esto. Si es que la tienen, me pueden decir en el chat o por donde quieran, la verdad. Si a todos les quedó claro de que es una crisis asmática severa. Bueno, no me dicen nada, así que supongo que quedó claro. Ya, está bien. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ya sabemos que es una crisis asmática severa, ¿ok? Entonces, ahora lo que viene es el mismo caso, por si acaso. Lo que viene es que ustedes me digan qué es lo que vamos a hacer con la paciente. Ok, entonces, esos son los resultados que hemos tenido. Y ahora sí la mayoría obtuvo la respuesta correcta, que era la A. Entonces vamos a entender un poquito por qué
es que es la respuesta la A y no es la B o la E, que es la que habían marcado algunos de ustedes. Y bueno, nosotros estamos ante una crisis severa, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la presión de CO2 todavía está como que más o menos no está tan elevado. Entonces, eso significa que lo que nos está diciendo es que en algún momento esta paciente va a terminar agotándose y va a terminar disminuyendo aún más la presión de O2, ¿ok? Entonces, y va a ir aumentando también la PCO2, porque no va, como su musculatura se va a agotar, no va a poder ser capaz de eliminar todo el CO2 y no va a ingresar tampoco PO2. No va a ingresar oxígeno, perdónenme. Entonces, no hay forma de que nosotros la mandemos a su casa, ¿verdad? Porque estamos ante una crisis severa. Por lo tanto, la D no irá. Ahora, antes de tomar decisiones terapéuticas, realizar radiografía de tórax y hemograma. Cuando nosotros estamos ante una crisis, nosotros tenemos que manejar la crisis porque nosotros queremos, o sea, salvar la vida del paciente. Si nosotros no tratamos una crisis que sea severa, que sea moderada, esta crisis podría terminar en un paro respiratorio, porque como les digo, en algún momento la musculatura de la paciente se va a agotar, entonces ya no va a poder hacer la ventilación correspondiente. Y entonces la E no es, tampoco es la letra C, porque en estos dos pasos, en esas dos decisiones, lo que se nos hace es que no demos un tratamiento inicial. Ahí no se sugiere un tratamiento inicial y nosotros sí necesitamos dar un tratamiento inicial. Ahora, ¿por qué es la letra A y no la B? Porque la B en realidad es otra opción, pero lo que no contempla la letra B y que sí lo tiene la letra A es que están los corticoides endovenosos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es el manejo en una crisis severa. Bueno, en realidad en todas las crisis. Entonces, esta es el algoritmo de manejo terapéutico de la guía de GEMA. Y acá, como ven, nosotros habíamos hecho la evaluación inicial en donde tenemos nuestras 3 preguntas, en donde si es que se nos es posible, sacamos el PEF, sacamos la saturación de oxígeno y podríamos hacer una gasometría si es que se nos es posible. ¿Ok? Y con eso vamos a catalogar a nuestra crisis como leve, moderada grave y paro cardiorrespiratorio. Entonces, vamos a analizar caso por caso. Estos son todos los fármacos que nosotros podríamos utilizar en las dosis que deberían utilizarse. Estas son las familias y estos son los fármacos que usualmente utilizamos por si quieren darle una chequeada o si quieren darle un screen ahorita. Igual vamos a compartir creo que las diapos con ustedes, así que no se preocupen. Pero eso es para que tengan en cuenta eso. Ya. Entonces, nosotros tenemos una crisis leve. ¿Qué hacemos ante una crisis leve? Les había dicho en un inicio que cuando tenemos un paciente con asma, usualmente se le educa para que pueda resolver sus crisis leves en su casa, en su domicilio, sin necesidad de llegar a una emergencia o al hospital, ¿no? Entonces lo que hacemos es, lo que se hace cuando se tiene una crisis leve, tenemos que dar broncodilatadores agonistas beta 2 adrenérgicos de acción rápida, que son los SABA, que en este caso utilizamos bastante el salbutamol, ¿no? Eso sí o sí tiene que estar en su cabeza que tienen que usar un SABA, que es el salbutamol. Entonces, nosotros damos el salbutamol 2 a 4 pulsaciones. Cada pulsación que nosotros damos de salbutamol tiene 100 microgramos. Entonces, nosotros damos entre 200 a 400 microgramos de salbutamol. Y damos estas pulsaciones cada 20 minutos durante la primera hora. ¿Ok? Durante la primera hora. Y en esa primera hora ustedes tienen que evaluar. ¿Se acuerdan también que en un inicio les dije que nosotros hacemos 2 evaluaciones? Una cuando llega el paciente a tus manos y 2 cuando ya le instauraste tratamiento y quieres ver cómo está yendo. Entonces tú lo vas a seguir monitorizando. Y ahí tú evalúas. Si es que hay mejoría, tú dices, bueno, ya, lo logré. Entonces, lo que haces es, le mantienes el salbutamol en 2 pulsaciones cada 3 a 4 horas, hasta que la crisis cese. Y luego se va a su casita feliz de la vida. Entonces,
Pero, ¿qué pasa si es que yo noto que no hay mejoría? ¿Ok? Ya pasó la hora, Gabriela, y mi paciente no mejora. ¿Qué hago, Gabriela? Entonces, nosotros lo que hacemos es adicionar glucocorticoides solo en esos casos y en otros casitos que les voy a decir. Los glucocorticoides, ya sea orales, endovenosos, no son de utilidad en las crisis leves, pero sí son de utilidad en las crisis moderadas, graves y, bueno, en el paro respiratorio. Entonces, ¿en qué otras ocasiones nosotros vamos a dar glucocorticoides? Nosotros damos glucocorticoides, acuérdense, cuando mi tratamiento inicial de SABA no funciona, ¿okay? No hay mejoría. Si es que mi paciente ha estado tomando glucocorticoides antes, si es que en su manejo usual hay glucocorticoides, se le sigue dando. Si es que el paciente ha tenido alguna crisis pasada en la que su tratamiento incluyó glucocorticoides. Entonces, sí o sí tenemos que darle en esta ocasión. No hay forma de que si en su crisis pasada tuvo glucocorticoides, ahorita no los necesite para poder salir de esta crisis asmática. Y entonces ya, le doy glucocorticoides ya, pero ¿y cuál elijo, no? ¿Qué vía elijo? ¿Qué forma de administración? Nosotros vamos a elegir la vía oral y utilizamos prednisona. ¿En qué dosis? De 0.5 a 1 miligramo por kilo, pero con una dosis máxima de 50 miligramos. Es decir, si tu paciente tiene 80 kilos, tú no le vas a dar 80 miligramos por día de prednisona. ¿Por qué? Porque le vas a generar un síndrome de Cushing. Entonces, lo que tú haces es le das 50 miligramos. ¿Por qué? Porque es tu dosis máxima. ¿Por cuánto tiempo se lo das? Entre 5 a 10 días. Tú, como buen clínico y juicioso, vas a decidir por cuánto tiempo se lo das, ya sea 5, ya sea 10, ya sea 7, ya sea 8 días. Y se quitan sin necesidad de ir escalando hacia abajo las dosis, ¿no? De ir disminuyendo las dosis. No es necesario, simplemente acaba los 7 días que le quieras dar y se acabó. Entonces, eso es el manejo de una crisis leve. Ahora, crisis moderada severa, que es lo que tenía la paciente. Nosotros, nuestra primera medida en una crisis moderada severa que no estaba contemplada en las alternativas anteriores, pero que sí tienen que tener en cuenta, que se los voy a preguntar después, acuérdense, es la administración de oxígeno sin demora. O sea, a su paciente le falta oxígeno. Entonces, lo que nosotros tenemos que darle como primera medida es administración de oxígeno mediante cánula nasal o mascarilla tipo Venturi para nosotros establecer una saturación que sea mayor de 90. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que buscar es una saturación mayor de 90. Ahora, luego está los SABAs. O sea, el SABA sí, el salbutamol es su salvador en esta ocasión, ¿ya? Entonces, sí o sí tiene que estar el salbutamol y la utilización de ipratropio está indicado. Como leen acá, en la fase inicial de las exacerbaciones moderadas o graves, de forma simultánea, se asocia a un incremento mayor de la función pulmonar. Entonces, sí o sí está indicado que ustedes den salbutamol más ipratropio. ¿Y cómo es que lo van a dar? Lo pueden dar ya sea en nebulizaciones o lo pueden dar en pulsaciones con aerocámara, ¿no? Entonces, cada 10 minutos, 4 pulsaciones, o en una nebulización de 2.5 miligramos de salbutamol y 0.5 miligramos de ipratropio, cada 30 minutos. Ahora, adicional a esto, como les había mencionado, los glucocorticoides sí están indicados porque aceleran la resolución de la crisis y evitan recidivas. O sea, evitan que la crisis esté pasando, no sé, pues cada semana, cada mes. Entonces, se los damos y elegimos ya sea vía oral, si es que el paciente puede tolerar la vía oral, porque si es que es un paciente que está viniendo con vómitos, que no puede por no sé, alguna alteración que tenga y no puede vía oral, porque no sé, quizás lo van a intubar, entonces lo vamos a hacer endovenoso, ¿ok? Entonces se les da hidrocortisona endovenosa en 200 miligramos o prednisona de 20 a 40 miligramos vía oral única dosis. Y además tenemos los otros glucocorticoides, que son los glucocorticoides inhalados.
que también nos ayudan a la resolución de la crisis y evitan recidivas. Entonces, es un adicional. Ustedes suman, ya sea, o sea, todo su manejo para una crisis grave, moderada, es oxígeno, salbutamol más ipratropio, glucocorticoide sistémico y glucocorticoides inhalado, ¿ok? Que puede ser fluticasona o puede ser budesonida. Y pueden darlo, bueno, inhalado por aerocámara o pueden ser en nebulización. Y esas son las dosis que están viendo acá en el cuadrito. Y se da cada 10 a 15 minutos en la primera hora. Todo esto es en la primera hora. Y ahora, eso era el manejo que tenía que recibir nuestra paciente. Entonces, no sé si quedan dudas al respecto. Y si no, vamos a pasar al siguiente casito. Entonces, pasamos al siguiente casito. Ya, ahí les voy a dar 2 minutos para que lean. Ya, ok. Creo que ya pudieron leerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar. Ese es el resumen, porque ya sabía que era un casito muy largo, entonces ahí tienen el contexto de la paciente. Acuérdense de este dato de acá. Y tienen la enfermedad actual y está resaltadito ciertas cosas para que ustedes puedan decirme cuál es el diagnóstico de la paciente. Así que no sé si quieren hacerlo por micro o si quieren escribírmelo en el chat. Así que vamos, ustedes pueden, no tengan miedo, vamos, ustedes pueden. Ya, sí, ya, muy bien. Vamos, chicos. Ya. Vamos, ya algunos se están animando. Vamos, yo sé que son más. Ya. Vamos, chicos, vamos, ustedes pueden. Ya. Nadie más se anima a responder. Ya. Está bien. Entonces, vamos a ver qué tiene la paciente, ¿ok? Y de los que me respondieron, tenían razón los que dijeron que era una crisis asmática severa. Entonces, la paciente acude de emergencias por disnea, fiebre, cefalea y se le administra metamizol y acitromicina. Pero es una paciente que es alérgica a los AINES.
y se le dio metamizol. Por lo tanto, a la hora de haberse administrado el metamizol, ella regresa. Entonces, está haciendo una crisis de instauración rápida por fármacos, que en este caso era el AINE, que era el metamizol. Y su saturación es de 89, ¿ok? Y tenía trabajo respiratorio. Ahora, tenía respiración abdominal. Muy bien, tenía respiración abdominal, ¿ya? Frecuencia respiratoria es de 40. Está taquipneica. Saturación de oxígeno es 92, pero era con una nebulización de 6 litros por minuto y un PEF de 180. Ok, ahorita les voy a preguntar, ¿cuánto es el PEF en porcentaje que está presentando la paciente para nosotros poder diferenciar qué tipo de crisis es? A ver, escríbamelo en el chat. Exacto, muy bien, Juan Diego. Es 40%, ¿ok? Entonces estamos ante un PEF de 40% y tenemos un PCO2 de 45, tenemos un PO2 de 66. Entonces nosotros estamos ante una crisis asmática severa. Para quien me escribió y me dijo que era un paro respiratorio, en realidad no, porque nosotros no vemos a la paciente que tenga bradicardia, ¿ok? Y no tenemos otros más hallazgos que nos llamen la atención, a menos que sea la respiración abdominal. ¿Ok? Solo eso nos podría llamar la atención para nosotros pensar en un paro. Pero, como les dije, es una suma de muchas cosas, ¿no? También tenemos que pensar en hipotensión, tenemos que pensar en alteración del sensorio, del nivel de la conciencia, ¿no? Y un tórax silente. Pero nosotros, ¿qué estamos viendo acá? Que habían sibilancias dispersas. Entonces, no podemos pensar que nuestro paciente está en un paro. Seguimos. Entonces, a ver, acá hay creo que una pregunta. Claro, claro, sí. Muy bien que por eso, claro, ya. Pero como te digo, para nosotros pensar en un paro respiratorio tenemos que también ver no solo los criterios objetivos, sino también el hecho de cómo se presenta el paciente, ¿ok? Y está acompañado de todos esos síntomas que les he mencionado. Y en realidad no importa si se equivocan, la cosa es que aclaremos ciertos conceptos, ¿no? Y si les quedan más dudas, en la bibliografía tengo los links de donde me he guiado y ustedes podrían verlo también. Entonces, ya que sabemos que estamos ante una crisis asmática severa y ya hemos visto el manejo de una crisis asmática severa, ustedes me van a responder esto. Ya tienen un minuto.
Ok. Ay, me pasé del tiempo, les di los 2 minutos. Ya. Eh, Esos son los resultados. Y la mayoría han marcado muy bien, que es la letra C, que es el tratamiento inicial para una crisis moderada severa. Entonces, la letra A, que es administrar salbutamol más ipratropio, en realidad, esta se usa cuando nosotros estamos ante una parada, ¿ok? Ese es el manejo para una parada. Y aquí está, la clave era esa. Entonces, es más, a nuestra clave le faltan ciertas cositas para que sea así la clave perfecta del manejo que ustedes deberían realizar ante un paciente que tiene una crisis asmática severa. Así que escríbanme ahorita en el chat qué es lo que le falta a esa alternativa para que ustedes digan, esa es la perfecta. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, oxígeno, muy bien. Muy bien, Mauricio, ok. Muy bien, Cristian. Oxígeno y glucocorticoides, oxígeno, muy bien, Katia, muy bien, chicos. Me emocionan. Ya. Entonces, con eso podemos seguir. Vamos a pasar con otro casito. Entonces, ya. Ya tienen 2 minutos.
Probablemente las dosis específicas no les vayan a preguntar, perdón, me estaba silenciado, pero sí es importante que las sepan por si están en algún momento en esta situación, ¿no? De que se les presente algún paciente con una crisis asmática y sepan cuántas pulsaciones tienen que hacer. Entonces sí sería importante que se los aprendan quizás para la vida. No estoy tan segura que en el examen les pregunten, no lo creo, y si les ponen no creo que les vayan a hacer como yo, que si les ponen para una crisis severa o una crisis leve, cuál tendría que ser, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el caso, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 25, no uso de músculos accesorios, sibilancias bilaterales, expiración prolongada sin otros hallazgos y PEF del 50% del predicho. Entonces, ¿cuál entre las siguientes es la decisión más adecuada? Estamos ante una... a ver, ya ustedes me van a decir, ¿estamos ante qué tipo de crisis? Vamos chicos, ¿ante qué tipo de crisis estamos? Si ya han marcado el manejo es porque muy bien saben qué tipo de crisis es, ¿verdad? Ujú, ujú. Exacto, exacto. Exacto, muy bien, muy bien. Ya. Estamos ante una crisis, como bien ha mencionado algunos de sus compañeros, estamos ante una crisis severa por el hecho del PEF. ¿Ok? El paciente está presentando un PEF del 50%, y el hecho de que, o sea, el paciente, si bien es cierto, puede no presentar una clínica sugerente, como les había mencionado, varios de estos parámetros son no objetivos, son más bien subjetivos. Estamos ante una crisis eh, entre moderada a severa, ¿no? Porque si bien es cierto, no presenta la clínica de una crisis severa, pero está presentando un PEF que sí nos llama la atención. Entonces estamos entre una crisis moderada a severa. Y independientemente de cuál sea esta, el manejo es el mismo, ¿verdad? Porque es el manejo inicial. Entonces, la clave era la C. Ok, si les quedan dudas, me avisan, me dicen. Y si no, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares ustedes pedirían para este paciente? Uy, F. Ya, les voy a poner el caso. eh, a ver si es que, pues no sé si alteras, si es que, ya, creo que sí, igual pueden seguir marcando, ¿verdad? Ay, pero ya no pueden ver las alternativas. Ya, les dejo un rato para que vean y luego ahorita lo vuelvo a poner del otro lado. Ya, entonces, ¿ya lo vieron? Ahora pasamos para que sigan viendo cuáles pueden ser.
Entonces, entonces la mayoría ha puesto que le haría todas las pruebas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Yo puse la alternativa como ninguna, ¿ok? Pero eso es para generar discusión. Entonces, quiero que me digan por qué es que pedirían las pruebas. Vamos. Porque obviamente tiene una razón de ser por la que ustedes pedirían sus pruebas, ¿no? Ya, vamos a poner el casito de nuevo para que más o menos se orienten. Acuérdense que las pruebas que estamos teniendo acá son radiografía, hemograma, EKG, cultivo de esputo y prueba del COVID, ¿ok? Y obviamente, si bien es cierto, estamos ante una pandemia, pero tiene que ser objetivo su razonamiento. Entonces, vamos, pensemos por qué. Y si es que me he equivocado y no es ninguna, para eso es la pregunta, para generar discusión, porque para eso son los casos clínicos. ¿Ya alguien me ha respondido? Ok, ya. ¿Ya alguien más apoya mi respuesta? ¿Ya? Ok. Eh, ya. Entonces, si bien es cierto, por la actitud que estamos ante una pandemia, probablemente en emergencia sí se le pida la prueba. Esto es creo que más que obvio, pero si usamos un razonamiento por la clínica que está presentando el paciente de tener una rinorrea, en realidad esto no nos llamaría la atención para nosotros pedir una prueba de COVID. Eh, el hecho de que no presenta fiebre y ha presentado solo estornudos y rinorrea acuosa. Entonces, esto no nos haría a nosotros pensar que el paciente tenga COVID en realidad, ¿no? Eh, y ha presentado disney sibilancias de 3 días de evolución. Además, nosotros no, nuestro paciente no presenta clínica que a nosotros nos exija pedir una radiografía. De hecho, cuando nosotros hacemos un manejo de crisis asmática, una radiografía no te ayuda mucho y no es indicado a menos de que el paciente presente clínica de infección bacteriana. Si tú estás pensando en que tu paciente tiene una neumonía, tú sí le pedirías una radiografía, ¿no? Si piensas que es TB, si encuentras algo a la auscultación, entonces, si tuviera cosas que a ti te indicarían que tu paciente está presentando una infección bacteriana, tú sí le pedirías, o algún otro tipo de acontecimiento que a ti te llame la atención, eh, tú sí le pedirías una radiografía. Pero en este caso el paciente no lo amerita, probablemente tenga una infección viral que podría o no podría ser el COVID, pero por los síntomas que presenta parece no serlo. En el hemograma lo mismo, y bueno, en el EKG,
no tendría razón de ser en estos momentos porque nosotros no estamos viendo que el paciente presente algo cardiológico, ¿no? Entonces, en este caso era ninguna. Pero ya hablamos un poquito y hemos discutido un poquito y eso es muy chévere. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, esta, ya. Vamos, chicos, que con este casito me despido. Ah, ya, chicos, por si tienen esa duda, con hospitalizar nos referimos a pasarlo a piso. Oh, bueno, sí. Ajá, en realidad ajustar oxígeno significa que ya tenía, entonces ajustas los niveles de oxígeno que se le pasa. Eh, no UCI, ajá, no UCI. PISA es como en los sitios de medicina B, medicina, o sea, medicina interna, en donde están hospitalizados los pacientes. O sea, ya los movemos del sitio del lugar de emergencia. Ay, ya me pasé del tiempo. Ya. Entonces, estos son los resultados y la mayoría ha marcado añadir magnesio endovenoso. Ok. Ya. La respuesta en realidad era hospitalizar. ¿Ok? Esa es la respuesta. Porque nosotros tenemos ciertos criterios para hospitalizar. Y dentro de los criterios para hospitalizar, no hay unos criterios realmente establecidos en los que nosotros nos digan, oye, sí, el paciente tiene que irse a hospitalización. Pero esto se decide en las 3 primeras horas, ¿ok? Entonces nosotros estamos viendo que tenemos a un paciente al que se le ha administrado oxígeno, salbutamol y protropio, 4 pulsaciones cada 10 minutos por 1 hora e hidrocortisona endovenoso y no se observa mejoría. Entonces, ¿cuál de las siguientes es la decisión más adecuada? La decisión más adecuada en este caso es hospitalizar, porque si bien es cierto, nosotros tenemos para decidir las 3 primeras horas, ¿ok? Nosotros tenemos 3 horas para decidir si es que nuestro paciente se hospitaliza o no se hospitaliza. Pero nosotros podríamos de por sí decidirlo en la primera hora si es que nuestro tratamiento inicial no tiene resultados. Si nosotros vemos alguna mejoría, pero no es tanta, podríamos añadirle alguno otro de estos fármacos en el mismo sitio de emergencia, pero si es que nosotros no vemos una mejoría, lo adecuado es hospitalizarlo para un mejor manejo, una mejor monitorización.
Como este paciente, por sus características clínicas, no requiere ir a UCI, pero por su falta de evolución en el tratamiento, por la falla en la evolución del tratamiento, sería adecuado hospitalizar. ¿Ok? No sé si les quedó alguna duda en este casito, en esta parte. O si les gustaría discutir alguna de las otras claves que están ahí. No, ya. No sé si tienen alguna duda, chicos. Esa es la bibliografía que yo he utilizado. Ustedes pueden entrar y revisarla. Y como les dije, ese era el último casito. Y conmigo ha sido, bueno, eso. Y ustedes, por favor, hagan la encuesta. Si quieren me jalan, no sé, pongan lo que quieran. Pero de por sí háganla porque a nosotros nos ayuda bastante. Entonces, ok, si ya es hospitalizado, ¿qué se le haría al paciente? Me preguntan. Ya, ya, ok. Si es que el paciente ya está hospitalizado, nosotros vamos a hacer todas las cosas que están ahí, de hecho, ¿ok? Nosotros vamos a añadir este magnesio endovenoso y lo vamos a dar lo vamos a añadir el magnesio endovenoso, vamos a añadir fluticasona. Probablemente también lo hagan en pulsaciones o podría ser en nebulizaciones. Y obviamente van a ajustar la administración de oxígeno. Pero como les digo, lo adecuado es que eso ya se haga en hospitalización, porque lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos es que se salga de esa crisis, pero ya que el manejo está siendo un poco complicado, pero no hay criterios como para que el paciente vaya a UCI, sea un manejo más agresivo, lo que se hace es hospitalizarlo, ¿sí? Y nada, como les digo, eso sería todo, pero espérense porque les voy a pasar igual el link de la encuesta acá en el chat. Y ya, si es que no tienen alguna duda, eso sería todo conmigo. La verdad, muchas gracias por... Ah, ya, sí. Eh, la verdad, la verdad, muchas gracias por haber venido y por haberme escuchado. No sé si es que he podido resolver sus dudas, pero nada, si es que algo de lo que les he dicho los ha ayudado, muchas gracias. La verdad es que es muy bonito poder compartir con ustedes. Entonces, creo que esta es la despedida, así que chao chicos, estudien un montón, cuídense y nada. Entonces...